Hermanos, seguimos con nuestra serie de predicaciones acerca de Colosenses. Ya estamos en el capítulo 3. Ya nos queda un poco más allá de la mitad. Estamos un poco más allá de la mitad. Ya nos queda prácticamente un capítulo y medio para concluir esta epístola, que ha sido de mucha bendición personalmente. De verdad que le doy gracias a Dios por esta epístola de los Colosenses. Mi hermano, si hay algo que nosotros vemos en la Escritura, es que Dios en su palabra usa algunas analogías o algunos ejemplos para enseñar verdades básicas de la Escritura. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros leemos 1 Corintios 10:31, nos habla de el beber y del comer, para decirnos que esas cosas tan sencillas, en esas cosas tan sencillas nosotros debemos glorificar al Señor. Y si en esas cosas sencillas, entonces en todas las cosas nosotros debemos glorificar al Señor. En este caso usa el beber y usa el comer. Pero también usa el matrimonio para enseñarnos una verdad espiritual. Dice, así como Cristo ama a su iglesia y entregó su vida por ella, así los esposos también deben amar a sus esposas y al punto de entregar su vida por ellas, ¿verdad? Entonces vemos que constantemente eso lo hace la Escritura. También algo que hace la Escritura es que utiliza el amor de un Padre terrenal para ejemplificar el amor del Padre celestial hacia sus hijos. Si el Padre terrenal, siendo malo, sabe dar buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre celestial dará buenas cosas, ¿verdad? Dará el Espíritu Santo al que se los pide. Y una de las cosas que hace la Escritura es usar también la vestimenta. La vestimenta es un punto importante dentro de la enseñanza bíblica y nos enseña una verdad espiritual muy buena. Algunas personas, ¿verdad? Tienden a estar cambiándose diariamente, y no solamente una sola vez, sino varias veces al día, sus ropas, sus vestiduras, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión, recién salido de la preparatoria, esperando que empezara a llegar el momento de estudiar en la universidad, yo trabajé con mi padre. Mi padre trabajaba con pinturas industriales, y recuerdo que después de la jornada de trabajo nosotros quedábamos totalmente sucios, porque eran bodegas grandísimas llenas de mucho polvo, grasa, totalmente sucios, hediondos a pintura, hediondos a gasolina, hediondos. Yo lo que recuerdo era que lo que yo quería era llegar a mi casa, echarme un baño y cambiarme esas ropas para ponerme ropa que estuviese limpia. Y en la Escritura se usa esto para hablarnos también acerca de desvestirnos de ropa sucia y vestirnos de ropa limpia. Recuerdo cuando nosotros vamos a Génesis, después que Adán y Eva caen, ellos se esconden, y después ¿qué hacen? Ellos cosen y se hacen con hojas de higuera, unos que le llaman aquí taparrabos, ¿verdad? Y Dios dice, no, esas no son las vestimentas adecuadas para ustedes. Dios mató un animal, agarró, hizo vestiduras para ellos y los vistió. Y es más o menos de esto, hermanos, esto me sirve como introducción, porque esto es más o menos lo que va a enseñarnos Pablo el día de hoy. El título de este sermón es Vestidos, Renovados e Integrados. Vestidos, renovados e integrados. Hermanos, hace 15 días empezamos nosotros el capítulo 3, la parte práctica de esta carta. Ya Pablo nos ha estado dando indicativos. Crean esto: Cristo es el Señor, Cristo es el todo, Cristo es suficiente, no necesitan nada más de Cristo, porque en Cristo mora la deidad. Esa ha sido la enseñanza prácticamente en resumen de los primeros 2 capítulos. Pero llegamos al capítulo 3 de Colosenses y empieza la práctica. Hemos sido exhortados a través de mandatos y mandatos y mandatos de Pablo. Hace 15 días veíamos el versículo 1 al 4 y veíamos como Pablo nos decía: ustedes ya han resucitado con Cristo.
Él nos dijo, ustedes resucitaron, ustedes murieron en el bautismo y resucitaron. Eso es una ejemplificación de la muerte y resurrección del cristiano. Ustedes se identificaron con Cristo y entonces, como eso ya sucedió, ustedes deben buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Pero no solamente nos manda eso, nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No en las de la tierra, porque habéis muerto. Pero la semana pasada estuvimos viendo que Pablo nos mandaba a mortificar el pecado. Esas cosas, dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuáles son las cosas de la tierra? ¿Cuáles son las cosas terrenales? Bueno, son las cosas que debemos mortificar, dice Pablo. Matar completamente. Consideren como muertos, dice, consideren los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a los pecados sexuales. ¿Recuerdan? Utilizaba por ahí la fornicación y algunos otros pecados, pero esencialmente o especialmente a la avaricia, que es idolatría. La avaricia, recuerdan que es eso, quiero más fornicación, quiero más esto. Eso es idolatría. En el versículo 8 nos manda Pablo a desechar también los pecados emocionales, pero también los pecados verbales, los pecados de maledicencia, de lenguaje soez de nuestra boca, que los desechemos. Y en el versículo 9 nos dice, no se mientan los unos a los otros. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Pues la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, las personas que practican esas cosas. La consecuencia es que viene la ira de Dios a causa de esas cosas. Y esas cosas fueron parte de su vida pasada. Y así puedo hacer un resumen que también me sirva como introducción para introducir al tema. Ahora fíjense, la palabra desechar que usa Pablo en el versículo 8 significa poner lejos, quitarse todas estas cosas que anduvieron ustedes en su vida pasada, en su vieja vida. Y esto nos lleva entonces al primer encabezado. El primer encabezado es desvestíos del viejo hombre. Desvestíos o desvestidos del viejo hombre. Versículo 9b. La semana pasada vimos hasta el 9a. 9b dice, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. El punto aquí, hermanos y amigos, el punto aquí es que el cristiano debe andar vestido acorde a su identidad. Imagínense que ustedes vean a un militar, un general de esos que viene condecorado, ¿verdad? Con su traje, y en la parte de abajo tenga un short. ¿Él está vestido acorde a su identidad? No. Bueno, eso me sirve de ejemplo para valga la redundancia, ejemplificar lo que Pablo está diciendo aquí. El cristiano debe vestir acorde a su identidad, acorde a su ciudadanía. Van a demostrar si es un verdadero, sus vestiduras van a demostrar si es un verdadero ciudadano celestial o si es un verdadero ciudadano terrenal. Si es un nuevo hombre o si es un viejo hombre. Las vestiduras de la persona son las que indican eso. Y Pablo conecta esta primera frase, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, con el contexto anterior. Que como ya vimos, ¿verdad? Esto nos manda Pablo a matar y a desechar completamente. Esta primera frase actúa como una transición que separa el viejo hombre del nuevo hombre. Puesto que, como ya ustedes hicieron eso, ¿verdad? Ustedes están matando y están desechando, entonces ahora ustedes deben ser desvestidos, es lo que está diciendo Pablo. Esta frase, habéis desechado, hermanos, es algo que ya pasó. Es algo que ya se hizo totalmente.
Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Ya es un hecho. El cristiano, el verdadero cristiano, ya ha desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Ya se ha desvestido, es la mejor palabra, porque es la que usa Pablo aquí, desvestido al viejo hombre de sus malos hábitos. ¿Y cuáles eran esos malos hábitos? Bueno, nos lo dijo Pablo la semana pasada, ¿verdad? Podríamos preguntar, ¿cuáles eran esas ropas que vestía el viejo hombre? Bueno, eran la fornicación, las impurezas, las pasiones, los malos deseos, las avaricias. ¿Qué es idolatría? La ira, el enojo, la maledicencia, el lenguaje soez, la mentira. Esta lista nos muestra, hermanos, la vida que un cristiano tenía antes y que ya se ha desvestido de esas cosas. Ya se ha desvestido. Esas cosas eran cosas que él amaba y eran cosas que él practicaba y en las cosas que él se deleitaba. Pero ya el cristiano, el verdadero cristiano, se ha desvestido de estas cosas. Ya ha desechado estas cosas. Así que Pablo dice aquí, ya ustedes se han desvestido, ya ustedes han desechado al viejo hombre con esos malos hábitos. Y desechar aquí significa despojarse totalmente. Totalmente. Ya el cristiano se quitó esos vestidos, totalmente. Y el vestido aquí, la ropa sucia, son esos malos hábitos del pecado. Ahora imagínense, hermanos, volviendo al ejemplo que yo les di al comienzo de cuando trabajaba con mi padre. Imagínense que yo llegue del trabajo, ¿verdad? Oliendo a gasolina, grasa, y yo diga, no, o sea, me baño, me quito todas esas ropas, me baño, ¿verdad? Y entonces después vengo y me vuelvo a poner esas ropas sucias. Eso sería algo ilógico, ¿verdad? Bueno, hermanos, lamentablemente, eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Nosotros ya hemos desechado esas ropas y muchas veces nos las ponemos. Ya nosotros estamos bañados, estamos limpios por la gracia y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros queremos seguir usando esas ropas viejas, esas ropas sucias, esas ropas andrajosas. Lamentablemente, eso es lo que muchas veces somos. O hacemos, mejor dicho. Me pareciera como que si esas ropas fuesen de marca, ¿no? Y es que me cuesta porque es que me gustan. Pero aquí Pablo dice que el verdadero cristiano, recuerden, ya desechó esas ropas. Ya desechó esas ropas. Entonces nosotros no debemos ser influenciados por el mundo para seguir usando nosotros esas ropas, porque ya el verdadero cristiano ha desechado esas ropas con sus malos hábitos. Ustedes a través de la fe, dice Pablo, a través de la fe, han muerto con Cristo y han resucitado con Él para una nueva vida. Y han desechado esas vestiduras de pecado, se han despojado totalmente de ellas. Por lo tanto, ya no deben vivir con esas ropas. Miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 17. Da prácticamente la misma idea que está haciendo aquí en Colosenses. De hecho, los teólogos dicen que Colosenses y Efesios son libros muy parecidos. Hablan prácticamente de los mismos temas. Dice Efesios 4, 17. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así. Vestidos se está refiriendo. Como andan vestidos también los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Hace rato lo veíamos, ¿verdad? El viejo hombre, los que no conocen a Dios, los que están apartados de Dios y de las promesas y de los pactos, ¿verdad? ¿Cómo andan esas personas? Bueno, en la vanidad de su mente, fíjense la relación con Colosenses, la vanidad de su mente, entenebrecido su entendimiento, excluido de la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Ven? Esto es un viejo hombre. Pero ¿qué dice el versículo 22 en cuanto a ese viejo hombre? Prácticamente lo que está diciendo en Colosenses, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Ven? Prácticamente es la misma idea que nos está dando Pablo en Colosenses. Ya esa es su vida anterior. Esas son las ropas del antiguo hombre. Despójense. O mejor dicho, ya ustedes se despojaron de eso. Ya ustedes se despojaron de eso.
Otra parábola que nos ayuda a entender un poquito acerca de esto es la parábola del hijo pródigo. La han leído, me imagino, ¿verdad? Aparece en la Biblia, sí. Aparece en la Biblia, de hecho, una de las más conocidas. Este joven se fue, ¿verdad? Le pidió la herencia a su papá y se fue y gastó la herencia del padre en toda clase de impurezas. De hecho, cuando leemos lo que dice el hermano mayor al final de la parábola, el hermano mayor dice que ha consumido, que este joven, el hermano menor, que pidió la herencia, ha consumido tus bienes, le dice al padre, con rameras. Eso es lo que estaba haciendo el hijo pródigo. Pero algo pasó en ese hijo pródigo. Dice la escritura, volviendo en sí, algo pasó en la vida de este joven. Este joven fue regenerado. Dios transformó su corazón, fue regenerado y volvió en sí. Y este hombre dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Cuando comparó su vida con los siervos que tenía sus padres, dijo, él no tenía ni siquiera para comer, deseaba la comida que comían los cerdos, y él decía, yo quiero comer de lo que comen por lo menos los siervos de mi padre. Volviendo en sí. Y este joven iba a la casa de su padre repitiendo un discurso. Iré a mi padre y le diré, Padre, perdóname. Y viene el padre que lo estaba buscando. Y cuando lo ve desde lejos, el padre sale corriendo. ¿Y qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace? El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Bien? Es natural, hermano. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nosotros desechamos las viejas vestiduras y nos vestimos de las nuevas vestiduras. Y esto me lleva a nuestro segundo encabezado. Vestidos del nuevo hombre. Pablo nos dice que ese viejo hombre ya murió. Y ese nuevo hombre que nació en Cristo debe vestirse, no debe quedarse desnudo, ¿verdad? El joven rico no vino y llegó y le dijo, bueno, quítenle las vestiduras y ya déjenlo así. No. Fue vestido con vestiduras nuevas, con vestiduras mejores. Ya no tenía las ropas viejas, las ropas sucias, las ropas andrajosas. Él debía vestirse conforme a su nueva identidad. ¿Ven? Su nueva identidad. Por eso la vestimenta es la que describe quiénes somos nosotros. Os habéis vestido del nuevo hombre, dice Pablo. La misma palabra, habéis vestido, que usa ya. ¿Qué quiere decir esto? Ya ustedes han sido vestidos. Es un hecho. Si ustedes son verdaderos creyentes, ustedes ya se desvistieron, pero no se quedaron desnudos. Ustedes ahora se han vestido. Se han vestido. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de el viejo hombre y del nuevo hombre? Esto es muy importante, hermano, que nosotros entendamos por qué Pablo hace referencia a un viejo hombre y a un nuevo hombre. Al final del capítulo 10, Pablo responde esta pregunta, dice, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ahora, hermano, cuando usted lee aquí en el Nuevo Testamento, conforme a la imagen, ¿a dónde lo lleva eso? Al Génesis. Génesis capítulo 1 dice que el hombre fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Es inevitable no pensar eso, porque es que allí es que está pensando Pablo cuando está hablando de nuevo hombre y de viejo hombre. Esa imagen antes de la caída era una imagen que representaba perfectamente a Dios. El hombre representaba perfectamente a Dios. Por supuesto, cuando digo perfectamente no quiere decir que el hombre tenía todos los atributos que Dios tiene. No estoy hablando de eso. Pero sí representaba en un sentido que no tenía pecado y el hombre entonces podía tener comunión perfectamente con Dios. Pero lamentablemente, ¿qué pasó con el hombre? El hombre cae en el pecado, ¿verdad? Y esa imagen que representaba perfectamente a Dios es
distorsionada, es destrozada. Esta imagen que era perfecta, ahora ya no es perfecta. Ahora ya está deteriorada, está distorsionada, está destrozada. ¿Y saben qué, hermanos? Con esa imagen nacen todos los hombres después de Adán y Eva. Miren lo que dice Génesis 5. Esto ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero nos da mucha luz acerca de lo que estamos hablando. Génesis 5, versículo 1, dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Está hablando de cuando creó a Adán y a Eva. Lo hizo a semejanza de él, de Dios. La imagen perfecta del hombre, ¿verdad? Representaba a Dios. Pero después el hombre cayó, ¿verdad? Después el hombre cayó. Dice el versículo 2, dice: varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán. Adán es representante. Ahí Adán no es el nombre, fíjense, los llamó Adán. No está hablando de un nombre Adán, sino él era el representante de ustedes. Llamó aquel día, en el día que fueron creados. Pero después viene la caída y dice: cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, que ya estaba deteriorada y ya estaba destrozada. ¿Ven? Todos los demás que nacieron después de Adán y Eva nacemos con esa imagen destrozada y con esa imagen distorsionada. Él es nuestro representante. Adán es nuestro representante. Y todos nacemos, eso es lo que dice Romanos 5, ¿recuerdan? Romanos 5:12. Y el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron en Adán. Así que el pecado de Adán no solo a través de Adán no solamente se introdujo el pecado, sino también la muerte. Eso habla del deterioro de la humanidad. El deterioro de la imagen y semejanza de la humanidad. ¿Por qué? Porque Adán es su representante, es su cabeza, por decirlo así. Pero ese no es el fin de la historia, y gracias a Dios que no es el fin de la historia. Gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa imagen distorsionada del hombre, todo lo que pongan su confianza en Cristo, esa imagen distorsionada es renovada. Es renovada. Cristo crea una nueva humanidad, crea un nuevo hombre, y somos parte, todos aquellos que hemos creído en Cristo, somos parte de esa nueva creación. Somos parte de esa nueva creación. Pero sigue quedando la pregunta. Entonces, ¿a quién se refiere Pablo cuando habla de un nuevo hombre? ¿A quién se refiere? Se refiere, hermanos, a Cristo. Cristo es ese nuevo hombre. Cristo es ese hombre que representa a Dios perfectamente. Y nosotros, al estar unidos a Cristo, entonces nosotros podemos renovar, nuestra imagen es renovada y podemos representar a Dios. Pero si estamos unidos a esa cabeza federal, que ya vamos a explicar un poquito qué significa eso. ¿Ok? Efesios capítulo 2, versículo 14. Miren lo que dice Efesios 2:14, hermanos. Efesios 2:14. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, o sea, de judíos y de gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Miren el versículo 15. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para crear en sí mismo, o sea, en Cristo mismo, de los dos, un nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Cristo es el nuevo hombre. Cristo es el nuevo hombre. De ambos pueblos, de judíos y de gentiles, crea un nuevo hombre. Noten que Pablo no dice crea nuevos hombres, no, lo usa en singular, un nuevo hombre. Y este hombre es Cristo, hermanos. Este hombre es Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los redimidos, todos los creyentes tienen como su representante a Cristo.
Cristo es su representante. Cristo es la cabeza federal. Eso es lo que significa. Adán era la cabeza federal de nosotros antes de ser creyentes, era nuestro representante, pero si hemos puesto nuestra fe en Cristo, Cristo es nuestra cabeza federal, es nuestro representante. Y solamente hay dos tipos de hombres delante de la presencia de Dios, hermano. O te representa Adán o te representa Cristo. O te representa Adán o te representa Cristo. Vamos a tener un poco más de luz acerca de esto, porque esto es el tema más importante de esta enseñanza. Primero los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Primero los Corintios 15, 45. Esto es lo que es una cabeza federal. Miren, dice, así también está escrito, el primer hombre, ¿quién era? Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, así se le llama a Cristo también, o el segundo Adán, ¿verdad? El nuevo hombre, espíritu que da vida. Pablo va a explicar. Sin embargo, el espiritual no es primero, dice Pablo. El espiritual no es primero, sino el natural, o sea, el terrenal. Y luego, el espiritual. El primer hombre, ¿de dónde es? De la tierra, es terrenal. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Se va a vestir de cosas terrenales. El segundo hombre, Cristo, es del cielo. Como es terrenal, así también son también los que son terrenales. Si Adán representa a los terrenales, ustedes van a vivir como personas terrenales. Y como es celestial, así también los que son celestiales. Tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Quién te representa a ti? Esa es la pregunta que quiero yo hacerte en esta mañana. ¿Quién te representa? ¿Adán? Porque si te representa como Adán, si te representa Adán, hermano, entonces tú vas a tener las vestiduras de Adán. Vas a tener las vestiduras de Adán. Una imagen distorsionada, una imagen que ha sido destrozada y por lo tanto tus vestiduras van a ser el pecado. Pero si Cristo es tu representante, entonces tu imagen ha sido renovada y te vas a vestir como tal. Te vas a vestir de Cristo. Te vas a identificar con Cristo. Vas a vivir como Cristo. Ahora tiene más sentido lo que Cristo le dice a Nicodemo. ¿Recuerda? Le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque tu nacimiento es del terrenal. Pero necesitas nacer del espiritual. Tu representante era Adán. Necesitas que tu representante sea Cristo. Eso es lo que le está diciendo. Y la pregunta, hermanos, después que ya vemos esto, Cristo está afirmándoles. Pablo no está poniendo en duda la vida cristiana de los colosenses. Él dice, ustedes ya murieron con Cristo, ustedes ya resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, pongan su mira en las cosas de arriba, mortifiquen al pecado, desechen la mentira, desechen todo eso. Entonces, como ustedes ya viven así, ustedes ya se desecharon al viejo hombre y ustedes ya están vestidos del nuevo hombre. La pregunta que surge aquí después de esto, hermano, y yo espero que a ustedes también les surja, es si el cristiano ya vive esta vida, ya somos perfectos. Porque dice que ya nos desechamos la vieja vestidura. Y dice que ya, actualmente, ya estamos vestidos de la nueva vestidura, del nuevo hombre. Entonces, ya el cristiano es perfecto. Ya somos perfectos, vivimos una vida sin pecado. Hemos logrado entonces ser perfectos. La doctrina de la perfección aquí en la tierra. Pues no, hermano, la respuesta es no. Y eso me lleva a mi tercer encabezado. La renovación del nuevo hombre. Y si algo se está renovando, indica que no ha llegado a su meta.
Fíjense lo que dice el versículo 10b. Dice, ese nuevo hombre, está hablando del nuevo hombre, ese nuevo hombre se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Qué implica esa renovación? Bueno, implica que hay un proceso, implica que no hemos llegado. Esto me recuerda a Pablo allá en Filipenses capítulo 3. No he llegado ya, no he llegado ya, por lo tanto yo sigo corriendo, no he llegado. No he llegado, dice él. Esta imagen del hombre está siendo renovada. Está siendo renovada. Y me gusta, y le doy gracias a Dios, de verdad, porque no se puede ver tanto en el español, pero en el griego, este verbo renovar está en presente. O sea que es algo constante. Constante. Pero lo que le doy gracias a Dios es que esto está en pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no hacemos la acción. Dios es quien nos renueva a nosotros. Dios es el que nos transforma a nosotros. Y podemos traducir esa palabra renovar como transformar en algo nuevo y diferente, con la connotación de ser algo mejor. ¿Saben qué doctrina nos está enseñando Pablo aquí? Lo que se le llama en la teología la doctrina de la preservación de los santos. Porque es Dios quien preserva a los santos, y como Dios preserva a los santos, entonces los santos perseveran. Si Dios no preserva a los santos no perseveran. Texto muy conocido, Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién? Dios, el Espíritu Santo de Dios, la perfeccionará. Y aquí está en activo, porque ¿quién está haciendo la acción? Dios hace la acción. Dios hace la acción. La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermanos, el cristiano vive bajo dos realidades. Ya lo hemos mencionado. A pesar de que ya nos desechamos, nos desvestimos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo hombre, nosotros seguimos luchando. Tenemos un remanente de pecado en nosotros. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Eso es una verdad. Pero el pecado no ha muerto totalmente. Tenemos tres enseñanzas mencionando esto, y lo mencionamos porque el autor lo menciona. Pablo lo menciona, y yo tengo que hacerlo. Y si él está haciendo énfasis, es porque nosotros necesitamos saberlo, hermanos. Hay dos realidades en el cristiano. Nosotros ya somos totalmente santos delante de la presencia de Dios, pero nosotros estamos viviendo bajo un proceso de santificación. Él todavía no. ¿Somos santos? Sí. ¿Estamos siendo santificados? Sí. Nuestra posición es una y nuestra condición es otra. Nuestra posición, somos totalmente santos delante de la presencia de Dios, porque Dios nos ve a través de Cristo. Cuando Él ve a cualquiera de nosotros, Él no ve a nosotros, nos ve a Cristo. Y por lo tanto Dios dice, no hay pecado en Él. Totalmente santo. Si tú murieses hoy y crees en Cristo, tú vas directamente a la presencia de Dios. Si crees en Cristo. Porque Dios te ve perfectamente santo. Pero nuestra condición, hermano, es de santificación. Nosotros nos estamos santificando. Dios nos está santificando. Es un proceso de crecimiento. Y Lutero lo entendía bien. Y cuando, fue inevitable no pensar en esto. Había leído ya ese pensamiento de Lutero en el pasado. Y tenía que decirlo. Lutero decía, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo. Pero descubrí que el infeliz sabe nadar. Lutero lo sabía bien, y entonces dice, ahora tengo que matarlo todos los días. ¿Ven? ¿Ven? Es lo mismo que está diciendo Pablo allí. Gálatas lo dice de esta manera. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice Pablo, digo pues,
andad en el Espíritu, eso es un mandato, y no cumpliréis los deseos de la carne si andas en el Espíritu. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué debo andar en el Espíritu? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra de la carne, puesto que estos se oponen el uno al otro, y miren la consecuencia, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Ven, ahí está la lucha, ahí está la lucha. Hay una batalla campal dentro de nosotros. El Espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, nuestra carne quiere pecar, y hay una lucha que lamentablemente a veces nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Pablo lo decía, lo bueno que quiero hacer no lo hago, mas lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Hay una lucha, hermano. Nosotros tenemos que estar conscientes de esa lucha, que estamos en el ya y todavía no. Pero Pablo sigue diciendo que esa renovación es hacia un verdadero conocimiento. Un verdadero conocimiento. Hace rato citábamos a Efesios, y Pablo decía que la actitud del antiguo hombre era que no entendía las cosas de Dios. Bueno, el nuevo hombre se va renovando hacia un verdadero conocimiento. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a un conocimiento completo y profundo de Dios. Un conocimiento completo y profundo de Dios. La pregunta, ¿dónde encontramos nosotros ese conocimiento pleno, ese conocimiento profundo? En el legalismo, como veíamos en el capítulo 2, al final. En el legalismo, poniendo más leyes, obedeciendo preceptos. No. En el misticismo, buscando una vida espiritual, experiencias espirituales. Tampoco. En el ascetismo, a través de privarnos de hacer ciertas cosas y de comer ciertas cosas. Tampoco en ninguna de esas tres. No es a través de estas cosas, hermanos, donde nosotros encontramos ese verdadero conocimiento. Únicamente en Cristo. Únicamente en Cristo. En su palabra. Cristo es su palabra. Cristo es igual a su palabra. Por eso Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el verbo, el logos, y eso significa la palabra. Cristo es su palabra. Siempre, hermanos, cuando nosotros hablamos de renovación, va a estar unido a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos renueva. Es la palabra de Dios la que nos renueva. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. No adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la misma palabra, la renovación de vuestra mente, para el propósito, para que verifiquéis cuál es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, lo que es bueno, es aceptable y perfecto. La renovación de la mente está ligada a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, la palabra de Dios es la que nos purifica. Nuestra mente está llena de pecado. Y la palabra de Dios quita todo ese pecado de nuestra mente y lo suplanta con su palabra. Y por lo tanto, el cristiano ahora puede obedecer a Dios. Miren lo que dice el Salmo 119:11. Dice, en mi corazón, en mi mente, es lo que está diciendo allí, he atesorado tu palabra. ¿Para qué? ¿Para qué he atesorado tu palabra en mi mente, en mi corazón? Para no pecar contra ti. ¿Ven? ¿Por qué? Porque esa persona, cuando dice atesorado, no se refiere solamente a que lo memoriza, ¿verdad? Juan 16, que es que yo me sé Juan 16 de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, que ha dado todo. No, hermano, no quiere decir eso. Quiere decir que lo atesora, es su mayor tesoro, la palabra de Dios. Y como es su tesoro, está constantemente meditando en la palabra de Dios. Y se para pensando en la palabra de Dios, va al trabajo y va pensando en la palabra de Dios, va a su casa después del trabajo, va pensando en la palabra de Dios, y va a jugar fútbol y está pensando en la palabra de Dios. Eso es atesorar la palabra de Dios.
eso te libra de pecar contra el Señor. Eso es verdadero conocimiento de Dios. Y dice Pablo aquí que ese nuevo hombre se está renovando hacia ese conocimiento. Ese conocimiento. Pero sigue diciendo Pablo que ese hombre se va renovando a ese conocimiento, y ese conocimiento es conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Que Cristo es la meta. Cristo es la meta. La meta es que nosotros tengamos perfectamente la imagen de Cristo, completamente la imagen de Cristo en nosotros. Dice el texto, conforme a la imagen de aquel que lo creó, Dios. ¿Quién es la imagen perfecta de Dios? Cristo. Él es la meta, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, Hebreos. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. La imagen, la meta de la renovación es ser como Cristo. Es ser como Cristo. Primera de Juan 3:2, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Ven que esa es la meta? Seremos semejantes a Él. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Cristo. Seremos como un reflejo. Esto me habla de un espejo. Cuando tú te ves en un espejo, el reflejo que se está reflejando allí no eres tú. Tú eres tú. Esto es un reflejo. Bueno, Cristo es el cuerpo y nosotros somos el reflejo de Cristo. Pero lo que tú ves en el espejo es lo mismo que está reflejando ese cuerpo. Esa es la meta del creyente, que cuando se vea en ese espejo, se vea Cristo. Eso es la meta. Dios nos está renovando hasta que lleguemos a esa plenitud. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Dios en esa renovación? Está quitando todo lo que no es Cristo de allí. Escuché en algún momento que le preguntaron a un escultor muy famoso, tenía una gran pieza de mármol allí, y él iba a esculpir esa pieza y iba a hacer un caballo. Alguien le pregunta, ¿cómo es que tú puedes hacer de ese cubo gigantesco un caballo? Él dice, bueno, es fácil, quito todo lo que no sea caballo de ahí. Eso es lo que está haciendo Dios. Quita todo lo que no es Cristo de nosotros. Entonces aquí Cristo no es orgulloso, Cristo es humilde. El orgullo, ¡pum!, lo quito. Cristo es bueno, nosotros somos malos, quito la maldad. Eso es lo que está haciendo, esa es la renovación. Y la meta de esa renovación es que nosotros en algún momento seamos perfectamente la imagen de Cristo. Amén. Eso es lo que está haciendo el Señor. Ahora, antes de entrar a nuestro último punto, hermanos, tengo que confesarles que fue difícil conectar esto que venimos hablando con el versículo 11. Para mí fue difícil conectarlo. ¿Pero por qué me fue difícil conectarlo? Porque lamentablemente yo estoy viendo la salvación de manera individual. Cristo me salva, Cristo me cambia mi naturaleza, Cristo me justifica, Cristo me, individualmente. Pero eso es un error garrafal. ¿Recuerdan allá un poquito más arriba en el versículo 9 que dice él, no os mintáis los unos a los otros? Ya Pablo tenía en su mente que la salvación no es individual. Y nosotros tenemos que quitarnos esa mala percepción, hermanos. Dios no nos salva para ser llaneros solitarios. Dios nos salva para integrarnos a un cuerpo. Y eso me lleva a mi cuarto y último encabezado: la integración del nuevo hombre. Pablo nos dice que esta renovación del nuevo hombre, con esta renovación del nuevo hombre, nos integra a una nueva raza. A un nuevo hombre colectivo.
a una nueva comunidad llamada la iglesia. Ahora somos un solo cuerpo, que es Cristo. Cristo es la cabeza federal y la iglesia es el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo. Por lo tanto, hermanos, lo que está diciendo aquí es que ese cuerpo que se llama la iglesia, en ese cuerpo que se llama la iglesia, ya no hay distinción. Esa es la nueva raza. Ya ahora no hay venezolanos, no hay mexicanos, ni chinos, ni griegos, ni nada. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, miren el versículo 11, en el cual no hay distinción entre griego y judío, entre circunciso e incircunciso, entre bárbaro y escita, entre esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Cristo nos salvó con este propósito, para que ya no hayan esas barreras que colocan los hombres. Esas barreras que separan, ya Cristo ha derribado esas barreras. ¿Por qué? Porque ahora Cristo es el todo en todos. Tú has creído en Cristo, Cristo está en ti y Cristo es tu todo. Y ahora todos vivimos conforme a esa verdad en la iglesia. Ya no debo ver a mi hermano a la luz de las diferencias que el mundo impone. Debo ver a mi hermano a la luz de una nueva criatura en Cristo, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su nivel intelectual y académico, independientemente de su clase social. En la iglesia no están los ricos y están los pobres, no, todos somos unos. En la iglesia no están los venezolanos y los mexicanos, no, todos somos uno. Somos ciudadanos celestiales. En la iglesia no están los que más saben y los que menos saben, no, todos somos uno en Cristo. Ahora, según esta verdad que está diciendo Pablo, ahorita para nosotros no es impactante, pero vayámonos allá a los tiempos de él. Imagínense, hermanos, a un pastor que es escita. El escita, hermanos, el bárbaro y el escita eran personas incultas. Así las tenían los griegos. Eran personas toscas. Los bárbaros eran personas que hablaban así como hablaran para nosotros un ruso. Y eso era motivo de burla de los griegos hacia los bárbaros. Y los escitas eran considerados como bestias humanas. Se dice que los escitas podían beber en el cráneo de un ser humano. Beber cualquier cosa. Así eran como decir ahorita ¿cómo se llama? Los vikingos, ¿no? Algo así. Lo puedo ver. Imagínense a ustedes en ese tiempo un pastor que era un escita. Y que la mayoría de su congregación eran ciudadanos romanos o griegos. Para nosotros no lo vemos así. Pero en ese tiempo, hermanos, esto debió haber sido algo revolucionario. Imagínense una iglesia donde el pastor era un esclavo y la congregación era libre. Y ellos tenían que someterse a ese pastor esclavo. Imagínense una iglesia donde el pastor era un gentil y el resto era judío. Wow, o sea, esto que está diciendo Pablo aquí, era algo revolucionario, hermanos. Era algo revolucionario. Y de hecho, hay algo que me llama la atención. No sé si recuerdan cuando estábamos hablando de la introducción de la carta, que introdujimos y todo eso. ¿Quiénes eran dos de los miembros de esta iglesia? Onésimo y Filemón. Onésimo y Filemón. ¿Quién era Onésimo? Era el esclavo de Filemón. Y ellos eran miembros de la misma iglesia. Y lo que está diciendo Pablo aquí, ahí adentro ustedes son la misma cosa. Porque Cristo está dentro de Onésimo y Cristo está dentro de Filemón y ustedes forman un solo cuerpo. Ya no hay divisiones. Ya no hay divisiones.
Y aquí pasa lo mismo, hermanos. Aquí, en esta congregación, pasa lo mismo. Aquí tenemos personas de distintos países, venezolanos, mexicanos, bueno, de 2 países por lo menos. No sé si alguien por allí sería un haitiano, o no sé. Pero sí, hermanos, eso pasa aquí. Hay personas de distintos países, hay personas de distintos grados académicos, hay personas que son jefes, hay personas que somos empleados. Bueno, Cristo dice, dentro de la iglesia, todas esas divisiones no existen. Todas esas divisiones no existen. No debe haber grupos de, bueno, los venezolanos nada más. Aquí los venezolanos nada más nos reunimos. Los mexicanos nada más nos reunimos. No, aquí nos reunimos nada más los que somos ingenieros. Y los demás, entonces como tú no eres ingeniero, tú no te la pasas conmigo. Aquí nos reunimos solamente los que tenemos en las cuentas, a ver, 50,000 pesos hacia arriba. ¿Tienes 50? No te puedes reunir conmigo, por favor, no me hables. Hermanos, solo nos reímos. Pero eso pasa en las iglesias. No pasa tan así, pero cuando llega un hermano y el pastor ve que llega en una camioneta último modelo, usted lleva 10 años en esa iglesia queriendo servir y ese hermano en un mes ya está sirviendo en un ministerio. ¿Verdad que pasa así en la vida real? Bueno, esa división no debe suceder dentro de la iglesia. No debe suceder dentro de la iglesia. A las personas que tienen buenas empresas, yo les dedico todo el tiempo. Pero las personas que son humildes, que no tienen dinero, tengo nada más 2 minutos para ti. Lo único que tengo, aprovéchalo porque mira, ya de hecho llevas 1 y medio. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Ya no hay diferencias, hermanos, porque Cristo es el todo de todos. Cristo ya abolió todo eso y terminó con Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 nos dice justamente eso y nos da más luz acerca de lo que Pablo está diciendo aquí en Gálatas. Dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. O sea, dice Pablo, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Todos sois uno en Cristo. El Evangelio, Cristo rompe barreras raciales, barreras culturales y barreras sociales. Y nosotros debemos aprender a vivir conforme a esa verdad, hermanos, porque si no, entonces nosotros estamos demostrando que estamos viviendo conforme a nuestra vieja naturaleza. Nuestro viejo hombre es el que vive con todas estas barreras raciales, culturales y sociales. La iglesia, el nuevo hombre, ya no vive con estas barreras. El Señor nos ayude a vivir sin estas barreras y a tratarnos a nosotros como sea que seas, ya sea que tenga mucho dinero, ya sea que no tenga dinero, ya sea que sea de un país o que sea de otro país, o ya sea que sea un jefe o que sea un esclavo. ¿Ok? Eso es importante, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Amén. Oh Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos transforma nuestra mente. Transforma nuestra mente, transforma nuestros corazones. Y te damos gracias por eso, Señor. En esta mañana nos ha enseñado que nosotros, si hemos creído ya en Cristo, nosotros hemos desechado ya al viejo hombre, nos hemos revestido ya del nuevo hombre, y nosotros entonces tenemos que vivir a la luz de esta verdad. ¿Cómo Jesús, ese nuevo hombre, esa vestimenta del nuevo hombre se va renovando? Dice tu palabra, va renovando nuestro conocimiento de la verdad, hasta que lleguemos a esa plenitud que es ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, ayúdanos a nosotros entender esto, para poder vivir conforme
a esta verdad. Ayúdanos a nosotros estar constantemente mortificando nuestros pecados, desechando esas viejas vestiduras andrajosas, sucias, manchadas por el pecado, y a vivir vistiéndonos, Señor, de tus ropas nuevas, estar vistiéndonos de ti constantemente a través del estudio de tu palabra. Ayúdanos a atesorar tus dichos en nuestros corazones, para no pecar contra ti, para vivir conforme a esa identidad, esa nueva identidad que tenemos en Cristo. Y eso se va a ver expresado en esta congregación, Señor. Si empezamos a vivir conforme a esa verdad, ya no va a haber divisiones dentro de esta congregación. No nos vamos a tratar los unos con los otros de manera dura, ni vamos a ver vamos a reunir solamente con las personas con dinero. Señor, ayúdanos a que seamos verdaderamente un solo cuerpo, donde tú eres el todo en todos. Que podamos vivir de esta forma, Señor. Que podamos vivir rompiendo estas barreras culturales, económicas, sociales, dentro de esta congregación, Señor. Te damos gracias una vez más por tu palabra y te lo pedimos que en los méritos de Cristo, Señor. Amén.